Buenas tardes, mis queridos hermanos. ¿Cómo han pasado durante una semana? Semana pasada, como sabemos, hubo el seminario. A pesar de que se ha realizado por primera vez de la manera virtual, muchas personas y muchos hermanos han escuchado y participado en Cristo. Muchas gracias por sus oraciones y su participación. Y también a través de este seminario, unos almas fueron salvos. Yo personalmente no sé exactamente cuántos almas recibieron la salvación, pero Dios sabe todo y se agradó mucho seguramente. Sigamos orando mucho por los nuevos hermanos para que crezcan bien en Cristo, a pesar de que están en la situación muy complicada por el coronavirus, escuchando la palabra de Dios, muy importante, la cual es la leche espiritual. Entonces, hoy vamos a meditar unas enseñanzas importantes a través de la palabra de Dios, muy preciosa, con el título de el amor el cual solamente mira al Señor. Vamos a buscar primero, primero de Samuel 21, versículo 13 al 14. Primero de Samuel 21, 13 al 14, yo voy a leer. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos: He aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? A esta historia. Esta historia es muy interesante, ¿no? Aquí dice, David fingió estar loco. Parece que se veía muy feo, ¿no? Vamos a averiguar y meditar qué había pasado en ese momento. Creo que todos nosotros tenemos unos recuerdos vergonzosos que queremos borrar, al menos uno en nuestras vidas, ¿no? Al menos uno. Hay momentos en los que luchamos con el sueño nocturno debido a los recuerdos donde que parecíamos como tontos frente a las personas, ¿no? Eso podemos decir que es una evidencia de que tememos a la vista de otras personas, porque vivimos en el concepto de la relación entre las personas. Por lo tanto, siempre queremos mostrar nuestro aspecto excelente y mejor hacia otras personas. Debido a esto, sufrimos por muchos tiempos recordando algunos errores vergonzosos ante los hombres y queremos borrarlos en nuestra vida, ¿no? Es decir, podemos decir que estamos viviendo nuestra vida considerando importante y en gran manera las estimaciones y los juicios hacia mí de otras personas, ¿no? Entonces, nosotros vivimos viendo demasiado la intuición de las personas, ¿no? Y es por eso que le damos mucho significado a las reacciones de otras personas en nuestra vida, mirando detalladamente las estimaciones y los juicios hacia mí de otras personas. Pero, de verdad, de verdad, tenemos un ser al que debemos mirar más bien que al hombre. Él es Dios. Vivimos en muchos momentos mirando las reacciones de las personas, intentando tratar nuestra vida de excelente sin equivocarse y cometer tantos errores en todo lo posible para evitar una vergüenza, ¿no?
Pero aún así, muy lamentablemente, nosotros tendemos a vivir sin cuidado ante Dios, más bien mostrando unos aspectos vergonzosos, a pesar de que Dios sabe todo de mi vida y que esté mirándome. Lo más importante que el juicio de las personas es el juicio de Dios, obviamente, ¿no? Aquí, el texto principal que leímos tiene ese significado. Esta es la historia de David cuando estaba en Filisteo huyendo por la persecución de Saúl, ¿no? En aquel momento, David se puso en pie delante del rey Aquís, dice Aquís, y algunos siervos reconocieron al David. Por lo tanto, David fingió estar loco para que evite esa crisis, porque merecía morir si es que su identidad fuera revelada ante el rey de enemigo, ¿no? Por eso, por eso hizo así. A pesar de que su aspecto se veía muy feo, ¿no? Y vergonzoso a la vista del hombre, era una acción muy sabia. Al mirar esto, al imaginar esta escena, cuando David escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba, eso sería muy gracioso, ¿no? A pesar de que ese aspecto era muy feo, a los ojos del hombre, David había podido tomar tal acción debido a la sabiduría dada por Dios. Sale esta historia, Salmos 34, versículo 6. Salmos 34, versículo 6, yo voy a leer. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Ese es el ese es el salmo escrito por David después de que él fingió estar loco y fue salvado de la crisis del rey filisteo. Después de esta escena, él escribió este salmo. Aquí podemos ver su corazón y la obra de Dios. En ese momento de crisis, David oró a Dios. Mire, este pobre clamó. David oró a Dios y por eso Dios lo salvó y lo libró de todas sus angustias y le oyó Jehová. Esto es el resultado, ¿no? Pensemos. Nosotros tendemos a seguir por mis pensamientos o los juicios de las personas primeramente en una crisis difícil o repentina, ¿no? Pero nosotros, siendo los cristianos, somos hijos de Dios. Siendo los cristianos, tenemos que rogar y orar a Dios primeramente en la situación de crisis que ocurrió de repente, ¿no? Esta es la fe que solo mirar a Dios. Primeramente, ¿no? Si miramos a otras personas o mis circunstancias sin mirar a Dios en un momento difícil o peligroso, podemos estar equivocándonos. Es verdad. Por ejemplo, Saúl, ¿a quién miró cuando escuchó lo que las personas alabaron a David? ¿Quién miró? Saúl. Sale esta historia aquí, primero de Samuel 18, 7 al 9. Yo voy a leer. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera
y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día, aquí es muy importante, Saúl no miró con buenos ojos a David. Saúl miró a David, pero con malos ojos, ¿no? Este punto es muy importante, ¿no? La Biblia dice que cuando la gente alabó más a David, Saúl sintió envidia y miró a David con los ojos malos. Miró a David. Saúl ya no miraba a Dios, ya no miraba a Dios, sino miraba más a su posición y la estimación del hombre. ¿Por qué? Si David se convirtiera en rey, se desaparecería su posición. Por lo tanto, estaba atrapado en los celos y la necedad y miró al hombre, miró a David, no miró a Dios. Es completamente al contrario de la voluntad de Dios, completamente. Como Saúl era así, el Espíritu de Dios se fue y un espíritu malo vino sobre él. A continuación, aquí, este versículo, primero de Samuel 18, versículo 10, miremos en la pantalla, leamos juntos. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Los resultados de nuestra vida también. Nuestra vida serían totalmente diferentes, depende de lo que veamos. Esto es muy importante. De nuevo, los resultados de nuestras vidas serían totalmente diferentes, depende de lo que veamos, depende de lo que veamos. De las muchas cosas que me han sucedido, hay cosas alegres y agradables, pero pueden haber cosas difíciles, dolorosas y desagradables, ¿no? Entonces, justo en ese momento, primero debemos mirar al Señor, no al hombre, porque el Señor nos miró primero con su amor. El Señor me miró en la cruz y murió por mí. Miró a mí y murió por mí. ¿Por qué? Me amaba tanto como hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el Dios creador, Él es creador, tuvo que estar desnudo con cuerpo humano y murió. Y morir en insultos y vergüenza. ¿Por qué? Pensemos, Él no tenía ningún motivo para morir. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Solo porque me amaba a mí. Me amaba a mí. Si no muriera así, me caeré yo al infierno eterno. Por eso, Él murió por mí en la cruz, mirando a mí. Porque si no fuera de esta manera, no podría salvarme. Única manera era así. El Señor no pudo soportar a mirar que su ser amado como nosotros se cae al infierno eterno. Entonces, Él estaba dispuesto a morir para salvarme a mí en vez de mi lugar. En la película, por lo menos el Señor tiene puesto ropa interior, ¿no? Pero, de hecho, históricamente, estaba totalmente desnudo.
Por favor, imaginemos, imaginemos. Jesús, sin pecado, murió con tanta vergüenza e insulto porque me ama a mí. Es verdad, ¿no? Así murió. Imaginemos esta escena, por favor. Podemos comparar la vergüenza y el dolor de Jesús con lo que David padeció cuando estaba fingiendo estar loco. ¿Podemos comparar? Eso es totalmente incomparable, incomparable. David sabía ese amor exactamente. Por eso habría sentido que tal vergüenza suya no era nada. Él sabía exactamente. Como David miraba al Señor así en cualquier situación, nosotros también debemos mirar al Señor en cualquier situación, porque somos los cristianos que hemos recibido ese amor verdaderamente, amor de Dios. Somos cristianos, ¿no? No debemos mirar al hombre, sino al Señor, entonces, por favor. ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría si el Señor no hubiera mirado a nuestras almas en la cruz, sino a los soldados romanos? ¿Qué pasaría? Pensemos. Los, los habría arruinado absolutamente, absolutamente. El Señor es Dios, ¿no? Él podía destruir en pleno porque Él tiene ese poder. Él es Dios, pero no lo hizo, no lo hizo. Es porque Él amó el espíritu humano y Él no hizo caso de las vergüenzas y murió en vez de uno, porque Él solamente miraba al espíritu, a mí. Aquí busquemos Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En ese versículo, se incluye el tema esencial de hoy día, tema esencial, muy importante. Y meditemos sinceramente este versículo. La vergüenza y el sufrimiento de la cruz no fueron nada para Jesús. ¿Por qué? El Señor nos amó primero y solo miró nuestras almas. Así el Señor nos salvó y nos hizo un perfecto justo. Por lo tanto, tenemos que vivir mirando a Jesús, el autor y consumador. No debemos mirar solo su posición, su deseo carnal, una emoción de envidia como Saúl, sino debemos mirar a Jesús, quien es el autor y consumador. Pueden haber, pueden haber demasiadas cosas y situaciones difíciles y tal vez personas que están oprimiendo, incómodas frente a nosotros en este momento, ahora también. Pero debemos mirar al Señor más allá de ellos, no mirarlos, no mirar al hombre, sino al Señor, al Dios. Cuando nos enfocamos primeramente en la voluntad y la gloria de Dios, ¿no? Gloria del Señor, y vivimos mirando a tal Señor adecuadamente, Él nos guiará y protegerá a nosotros, como lo que salvó a David de la crisis. Este principio es igual, igual. Tengo a alguien que no me gusta,
y me molesta, mirar al Señor. Tengo un sufrimiento muy grande, mirar al Señor. Tengo un problema muy difícil de solucionar, también mirar al Señor. Mirar al Señor. ¿Por qué? Él es el autor y consumador. La Biblia dice así. Nuestros ojos miran demasiado los alrededores y a las personas, ¿no? Pero el Señor quiere que solamente lo miremos a Él, tal como Él me ha visto a mí con su amor. Dios quiere. Será importante para nosotros conocer el corazón del Señor y esforzarnos por vivir la vida cristiana más agradable al Señor en estos tiempos difíciles, como ahora especialmente. Estamos bajo la situación del coronavirus, ¿no? Pero no se olviden este principio. Y tenemos que vivir adecuadamente, mirando al Señor, mirando su amor, ¿no? Así que podemos vivir más fuertemente y adecuadamente ante Dios. Y esa vida Dios va a bendecir y va a llenar su gran amor, su gracia. No se olviden esta enseñanza y vamos a vivir más adecuadamente ante Dios. Nos vemos pronto. Muchas gracias.